En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor, cuando habla en el Santo Evangelio del reino de los cielos, pues está hablando de la Iglesia católica. Y principalmente, dice el Papa San Gregorio Magno, aunque habla del reino de los cielos, está hablando de la Iglesia militante tal como está en este mundo, todavía de camino hacia la eternidad. Y dice San Gregorio Magno, parecería un poco extraño que nuestro Señor diga de los cielos cuando se refiere a la Iglesia que está en este mundo. Y es porque, dice San Gregorio, nuestro Señor desde el primer día quería elevar la mente de aquellos que escuchaban hacia una realidad sobrenatural. Todos los reinos que conocían los judíos que estaban en Palestina, aparte del propio reino que ellos tenían, el reino de, más o menos reino, de Herodes, que era en aquel momento ya un tetrarca, o sea, uno de los 4 administradores de la provincia romana de Palestina. Conocían al rey Herodes únicamente de nombre, conocían al César, al que regía todo el imperio romano, pues eran únicamente reinos terrenos. Sabían que hay una cabeza en ese reino, que es el que dirige, el que gobierna, y que después tiene ministros que son sus subordinados y tiene súbditos que reciben el beneficio de este imperio. Y nuestro Señor pues hablaba de un modo parecido el reino, pero de los cielos. O sea, no miremos aquí, miremos arriba, miremos hacia la eternidad. Los romanos, por ejemplo, tenían una idea de que cuando se hacían esta mi imaginación y también mentira de sus dioses paganos, pues no se imaginaban que esos dioses paganos vivían en este mundo. Porque si tenían algún atributo estos dioses paganos, era que eran inmortales, y por lo tanto no podían vivir en una tierra mortal. Eso lo entendían hasta los mismos paganos. Por eso nuestro Señor, hablando de la realidad que Él viene a fundar en las almas, habla del reino de los cielos. Y dice que se parece ese reino de los cielos, esta iglesia militante en este mundo, a unas bodas que el rey preparó para su hijo. San Gregorio Magno dice que estas bodas, esta unión de esposo con esposa, pues no es precisamente, dice, la encarnación en sí misma, porque uno podría decir que en la encarnación nuestro Señor, viniéndose como esposo a la esposa naturaleza humana, pues podría hacer pensar que ya en esa naturaleza humana que asuma nuestro Señor ya hay una persona humana. Y sabemos por la fe católica de que nuestro Señor solo asume naturaleza humana, pero no persona humana. Dice San Gregorio, podemos entender mejor estas bodas, la unión de Cristo con la Iglesia. La unión de Cristo con la Iglesia. Esto es el reino de los cielos. Una esposa de naturaleza humana, formada por todos aquellos que formarán parte de la Iglesia católica, unida indisolublemente, podemos decir, estrechamente, con nuestro Señor. Eso es el reino de los cielos. Y dice el Evangelio que nuestro Señor, Dios Padre, preparó un gran banquete. San Gregorio Magno dice que hay una diferencia entre este párrafo del Evangelio de San Mateo y el mismo episodio, o aparentemente el mismo episodio del Evangelio que cuenta San Lucas. Dice que la diferencia es la siguiente. Aquí se habla de una comida, un almuerzo de mediodía, un prandium. En latín es la comida de mediodía. Y en el Evangelio de San Lucas se habla de una cena. Y dice San Gregorio Magno que hay ciertas diferencias entre ambos episodios del Evangelio y que aquí por eso él se inclina a pensar que se trata de la iglesia militante en este mundo, ¿verdad? Porque es algo de mediodía y por lo que después va a seguir diciendo en el Santo Evangelio, ¿verdad? Dice que primeramente en esta iglesia militante en este mundo, nuestro Señor envió a sus mensajeros para que anunciaran que iba a haber unas bodas. Y aparentemente nadie hizo mucho caso. Curioso, ¿no? Porque
Cuando invita a un rey, pues invita con generosidad, no se va a dejar, no va a dejar que otros le venzan en generosidad, y volvió a enviar a otros mensajeros suyos que dijeron lo siguiente: ya el toro, el becerro, ya está cebado. Ya mis aves, las aves de corral, los altilia, los aves de corral, dice, bien cebados, bien, ya están preparados. Venid a la boda. Venid al banquete. Dice San Gregorio que por estas dos clases de animales, el toro por una parte y las aves bien preparadas, se puede entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, dice, nuestro Señor envió a las almas en el transcurso de la historia, desde el pecado original, pues mensajeros que atrajeran a las almas hacia esta boda. Primeramente, dice, les envió o les manda el Antiguo Testamento a los profetas que anuncian y dicen, va a haber una boda. Y últimamente envió a los apóstoles diciendo, ya está preparada la boda, ya están preparados los animales. Dice que el toro significa el Antiguo Testamento y las aves preparadas y pues bien alimentadas, ¿verdad? Saginatas, dice en latín, bien preparadas, es el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Antiguo y el Nuevo? Dice el Antiguo Testamento, el toro simboliza, yo diría, aquello que decía nuestro Señor, hablando también en el mismo Evangelio de San Mateo, de la antigua ley, donde solamente se les había mandado a los judíos que amaran a sus amigos y que podían odiar a sus enemigos. Pero que entre ellos, entre el pueblo elegido, entre aquella comunidad, hijos de Abraham, pues practicaran realmente la caridad. Se les dio un precepto imperfecto, por eso dice San Gregorio Magno, igual que el toro, que tiene esos cuernos para atacar a todo el que ve que invade su territorio, era el símbolo de una caridad todavía incompleta, imperfecta, la del Antiguo Testamento. En cambio, la caridad del Nuevo Testamento, que es distinta, que es mucho más perfecta, la que pedirá Jesús cuando diga, se os dijo, ¿verdad?, no matarás, y os digo que todo el que se enoje contra su hermano, se os dijo que podíais amar a vuestro enemigo y odiar a vuestro enemigo, y yo os digo, amad también a vuestros enemigos. La caridad perfecta, la que se revela en el Nuevo Testamento, ya no es un animal terreno que come únicamente cosas de la tierra como el toro, ya es un ave que vuela, que se desprende del suelo y se eleva hacia el cielo. Y es la caridad perfecta. La que predicaban ya los apóstoles por orden de nuestro Señor. Ya ha llegado nuestro Señor, ya están preparadas las bodas, ya está preparado el banquete, venid, venid. Y dice San Gregorio que los primeros destinatarios de estas llamadas pues eran los propios hijos de Israel. Y ya sabemos lo que pasó, cómo despreciaron el llamado de nuestro Señor. Ellos estaban destinados a ser la Iglesia católica. Ellos estaban destinados. Y viendo esa respuesta negativa, nuestro Señor pues manda a otros, ¿verdad? Como ellos estaban ocupados en sus quehaceres mundanos, que compré una casa, que me fui, que no, y no quisieron escuchar la palabra de nuestro Señor, pues Él dice, mandó a sus siervos que fueran por los caminos y que recogieran a todos los que hallaran, a buenos y malos, qué curioso, ¿no? A buenos y malos. Y los llevó a la misma sala del banquete, a la misma sala del almuerzo. Dice San Gregorio, hemos hablado de la caridad imperfecta, de la caridad perfecta. Pues bien, nuestro Señor, aunque estamos ya en la Iglesia Católica, en este mundo, manda llamar en la misma sala a buenos y malos. Ahora no hay discernimiento de la calidad de los convidados. Buenos y malos. Y dice, y la sala se llenó de convidados. Dice San Gregorio, así es la Iglesia Católica. No crean que porque es la esposa inmaculada de nuestro Señor, pues no hay malos en ella que han recibido el bautismo y profesan la fe católica. Y sin embargo, están pues en una situación que no es buena para sus almas. Dice San Gregorio Magno que es normal. En la Iglesia Católica, dice incluso él, hay más malos que buenos. Hay más malos que buenos. La condición, ¿verdad?, de la Iglesia en este mundo es así. Hay más malos que buenos.
Dice San Gregorio Magno, dice, pero cuidado, porque no porque sean malos se nos dice que no los amemos. Están en la misma sala que los buenos. Han sido invitados igual que los buenos. Y dice San Gregorio, y uno no puede saber quién es bueno, quién es malo. Solamente se sabrá en el momento de la muerte y en el momento del juicio. Solamente se sabrá ahí. Dice San Gregorio Magno, nosotros tenemos que aprender a tolerar a los malos. Y por ese motivo, dice también San Gregorio, nuestro Señor en el transcurso de su obra salvadora, pues eligió siempre una combinación de buenos y malos. Y cuando eligió, por ejemplo, a Abel, eligió también a Caín. Cuando eligió a Abraham, después a Isaac, eligió a Jacob y eligió, en cierto modo también quiso tener a Esaú. Y así dice, vamos recorriendo toda la historia del Antiguo Testamento y nunca hay exclusividad de buenos. Lo mismo dice San Gregorio cuando eligió a los apóstoles, eligió a buenos y malos. Estaba uno bueno para probar a los otros 11, ¿verdad? Que era uno malo, que era Judas, para probar a los otros 11, y otros 11 buenos para sufrir con aquel mal. Dice, siempre ha sido así la obra de nuestro Señor, una combinación de buenos y malos. Y nuestro Señor sabe lo que elige. Dice San Gregorio, solamente hay buenos, únicamente buenos en el cielo, y solamente hay malos, únicamente malos en el infierno. Y esto es lo que nuestro Señor quiere para nuestras almas, que vivamos con esta caridad perfecta, ¿verdad? Y que sepamos dirigir nuestro corazón hacia el cielo, donde está Dios nuestro Señor, y amar al prójimo también por amor a Dios. Y San Gregorio aprovecha para explicar aquí lo que es la virtud de la caridad. Y él dice que nuestro Señor nos ha dado un primer precepto, el primer precepto de la ley, amar a Dios nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y un segundo precepto, parecido al primero, no igual que el primero, parecido al primero, el precepto de la caridad al prójimo, y al prójimo como a ti mismo. Una vez que tú hayas ordenado bien tu corazón, que te ames pues correctamente a ti, entonces ama al prójimo como a ti. Y este precepto subordinado al primero es parecido a aquel. Es parecido a aquel. En la medida en que sepas amar al prójimo por amor a Dios, lo amarás bien. Y San Gregorio aprovecha para explicar que el amor al prójimo tiene que ser bueno, y solamente será bueno en la medida en que sea un amor en Dios y a causa de Dios. In Deo et propter Deum. Solamente se puede hablar de caridad al prójimo, de amor bueno al prójimo, si se lo ama in Deo, en Dios, et propter Deum, y a causa de Dios. Dice incluso San Gregorio, fíjate bien, si tú amas al prójimo a causa de Dios, amarás incluso al malo, porque tú no lo amarás como malo, sino para que sea bueno, porque tú lo amas para Dios, a causa de Dios. Esa es la caridad que debe de reinar en la Iglesia y en los miembros de la Iglesia católica. Es algo paradójico, ¿verdad? Que uno se fija en el texto Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, en el cual se habla de la Iglesia en el mundo, ¿no? Y se nos equipara, se nos dice que Dios dio un gran precepto a los cristianos, a los católicos. Un gran precepto, amar a Dios y al prójimo. El mayor precepto de la ley, dice el concilio, es amar a Dios y amar al prójimo. Y así rompen toda la tradición, incluso la palabra de nuestro Señor, que distingue el mayor precepto y el precepto secundario. Primer precepto, el amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y un segundo precepto, parecido al primero, pero que ya vemos que al ser parecido está subordinado. Y que no, dice San Gregorio, no, todo amor al prójimo es caridad. El concilio rompió la palabra de nuestro Señor y rompió todo lo que nos explica la tradición y diciendo que el solo amor al hombre, el solo amor al prójimo, ya es el mayor y primer precepto de la ley. Transforman la religión católica en un humanismo que no tiene nada que ver con la ley de nuestro Señor. Un error monstruoso, pero monstruoso.
Al punto que llegan a decir entonces, claro, que el hombre es la única criatura a la que Dios ha creado por sí misma. Dios se propuso como finalidad de la creación del hombre al propio hombre. Resulta que ya la finalidad de la creación del hombre no es el propio Dios, para que el hombre vuelva a Dios. La religión del hombre, uno podría decir, el concilio, una religión totalmente fuera de lo que es la Iglesia católica. Y por eso en el Evangelio sale este episodio curioso, que es de San Gregorio Magno, que no sale en el otro episodio de San Lucas, paralelo, que es el hecho de que viene el propio rey a ver los invitados de la boda y encuentra a uno que no estaba vestido como para la circunstancia. Habiendo sido invitado, bueno o malo, por cortesía y por educación, al recibir una invitación tan grande, pues se debe de preparar también. No basta decir, bueno, yo formo parte de la Iglesia Católica, he recibido el bautismo, yo profeso la fe católica, tengo el bautismo y tengo la fe. ¿Y dónde está tu vestido, tu caridad? Tu alma está revestida con esta virtud, la más excelente de todas, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Dios. Dice San Gregorio, este es el hombre que se encuentra, pues, sin el vestido que debía de tener en un lugar tan importante. Es verdad que hay uno solo que es acusado en el Evangelio, siendo que se nos dijo que había buenos y malos, ¿verdad? Porque dice San Gregorio, hasta el final uno puede cambiar. Uno puede cambiar. Y nuestro Señor, aparentemente, por lo que dice el Evangelio, es muy severo. Muy, muy severo. En el juicio que da a aquel que, habiendo sido llamado, primera parte, habiendo entrado, segunda parte, a un lugar tan importante, no ha hecho nada de su parte para revestirse según la circunstancia. No basta el llamamiento, no basta acudir, hay que mantener el vestido. Lo mismo que nos dirá la Santa Iglesia cuando bautiza a un niño, ¿verdad? El vestido blanco que le pone al niño, guárdalo sin mancha. Y dice, el rey se encolerizó, y dijo a sus ministros, atadlo de manos y pies, y echadlo afuera, a las tinieblas exteriores. El reino de los cielos. Vean, mis amadísimos hermanos, cómo nuestro Señor concibe, pues, lo que es nuestra vida en este mundo. Nuestro Señor no quiso fundar una especie de reino en un lugar superior, como uno se podía imaginar el reino de los cielos, una especie de estrato que volaría por las nubes, y allí viviría la Iglesia Católica alejada de este mundo malo. No. Habla del reino de los cielos, habla de un reino que no es este mundo, que no tiende a este mundo, que no tiende a esta vida, que no se preocupa de trabajar, que no en el sentido de entorpecer el reino de los cielos por propiedades materiales, por afectos materiales, por, como dice el que fue a comprar su casa, el que había comprado un par de bueyes, el que se había casado. Nos dice, no, vuestro trabajo tiene que dirigirse todo hacia la realidad de la eternidad. El que se ocupa principalmente en la codicia de las cosas de este mundo, el que inclina su cabeza hacia el suelo, como los animales, y no la levanta hacia el cielo y no está pensando y aspirando en la realidad que debe de conseguir, pues no vive como buen católico. No vive como buen católico. Esto es lo que nos recuerda también la parábola de estas bodas. Nuestra vida en este mundo tiene que ser una vida, pues puesto el corazón y puesta el pensamiento, puesto todo lo nuestro hacia lo que tenemos que conseguir. Por eso también la oración del día de hoy pues nos pide esto, Señor, que nos desprendamos, desembarazados de alma y cuerpo, desprendidos de todo lo que nos puede estorbar, como los soldados que iban a la guerra
y se desprendían de toda carga inútil, de todo lo que no podía servir para el combate, desprenderse de todo afecto, de todo impedimento, para que podamos servir a Dios nuestro Señor con toda libertad. Todo, si uno se fija bien en los textos de la misa, pues van en este mismo sentido. Una búsqueda de las cosas eternas y una subordinación de toda nuestra actividad humana hacia el bien del alma, Pidamos pues, mis amadísimos hermanos, a la Santísima Virgen María, que nos alcance la gracia de recordar que estamos de paso en este mundo, que toda nuestra vida pues se encamina hacia el cielo. Es el reino de los cielos. He empezado acá como una semillita, pero cuya germinación y cuyo fruto se recogerá para la eternidad. Ave María Purísima.